enunciado, perdón, nos pide, además de determinar el costo de operación, la estimación de los ingresos y la capacidad de pago para los próximos 10 años, que sería el horizonte de vida del proyecto. Bueno, tenemos los datos acá sintetizados en esta presentación, en esta diapositiva. Los primeros obviamente que no los vamos a descartar, no los vamos a dejar de lado porque están relacionados con aquellas inversiones que tendrían que hacerse para materializar el proyecto, ¿no? Para nosotros nos interesa saber primero cuál es la capacidad de producción, ¿no? Nos dice que la capacidad de producción de esta empresa va a ser de 7.000 litros de salsa picante por año. Sin embargo, si nos fijamos el precio de venta está dado en unidades de 100 ml, no en litros. Entonces lo primero que tendríamos que determinar es la capacidad de producción total en unidades de 100 ml y posteriormente a ello con otros datos que vamos a ir extractando de este enunciado vamos a ir determinando el programa de producción, ¿no? Entonces nos abrimos un Excel, acá tenemos un Excel y lo que vamos a hacer es que acá tenemos la capacidad del proyecto, pero esta hemos dicho que está dada en litros. Entonces, para tener la capacidad del proyecto en la misma unidad de medida, tal cual se considera en el precio, que son unidades de 100 ml, vamos a convertir a unidades, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cada litro, por ejemplo, tiene 1000 ml. Si convertimos estos 70.000 litros, multiplicamos, ¿no? 70.000 litros por 1000 ml que tiene cada litro, entonces tenemos alrededor de 70 millones de ml, que es la capacidad del proyecto por año. ¿Sí? Hemos dicho que cada unidad va a contener o vamos a dosificar con 100 ml, ¿no? Entonces vamos a dividir 70 millones dividido entre la cantidad que vamos a dosificar a cada unidad y la capacidad total del proyecto es de 700.000 unidades, ¿no? 700.000 unidades, acá podríamos poner de 100 ml, ¿no? Entonces ya está convertido. Bien, consideremos otros datos más del ejercicio. Por ejemplo, acá en la parte final nos dice que el año 1 se va a iniciar al 70% de la capacidad instalada, ¿no? Vamos a asumir, vamos a suponer que el primer año vamos a producir y vamos a vender el 70% de la capacidad total y para los siguientes años el mercado va a tener una fluctuación, un crecimiento positivo en este caso, un crecimiento geométrico cada año del 2,7%, ¿no? Entonces esos datos son importantes. Nuevamente volvemos al Excel y acá ya hemos calculado, ¿no? Lo voy a hacer nuevamente la capacidad del proyecto que es de 700.000 unidades. Esto multiplicamos por 0.7 que es eh, la cantidad que se va a producir y se va a vender el primer año, ¿no? Entonces acá tenemos el primer año 490.000 unidades. En base a este dato vamos a proyectar cuál sería el programa de producción, es decir, cuántas unidades estimamos vender en los próximos años. Y esto es importante porque de esta cantidad que se va a vender, nosotros vamos a poder estimar los ingresos y vamos a poder estimar los costos directos, ¿no? Aquellos costos que están relacionados o se ven influenciados por el número de unidades producidas, ¿no? Bien, entonces, ya que acá tenemos una tasa, vamos a proyectar en relación a esa tasa de crecimiento del mercado, que es del 2,7%. Entonces, yo voy a utilizar, les voy a mostrar acá, voy a utilizar una formulita, ¿no? Entonces, vamos a suponer
que la cantidad que yo voy a producir cualquier periodo de tiempo, la cantidad n, va a ser igual a la cantidad del periodo base multiplicada por 1 más, en este caso la tasa de crecimiento del mercado elevado a la n, ¿no? Si yo quiero determinar la cantidad del año 1, yo voy a tomar como referencia la cantidad del año 0, o del año, perdón, voy a determinar la cantidad del año 2, ¿no? Porque ya tengo la cantidad del año 1. Entonces, yo voy a tomar como base la cantidad del año 1. La cantidad que se va a producir el año 1 es de 490.000 unidades, ¿no? Y esto voy a multiplicar por 1 más, en este caso, la tasa de proyección geométrica, que es una tasa fija, ¿no? O la tasa de crecimiento del mercado, que es del 2,7%. Acá no hace falta elevarlo porque voy a proyectar del periodo 1, voy a proyectar al periodo 2. Entonces, entre estos existe un periodo de tiempo, ¿no? Bien, entonces voy a utilizar esta formulita acá en el Excel. Lo voy a poner igual la cantidad base por 1 más, y vamos a sumar la tasa, enter, ¿no? Entonces acá yo ya tengo la cantidad del año 2, que sería 503.230 unidades. De igual manera puedo proyectar la cantidad que se piensa producir y vender el año 3. Entonces esto va a ser, en este caso ahora mi cantidad base va a ser la cantidad del año 2. También podría seguir siendo mi cantidad base la cantidad producida del año 1. Solo que acá tendría que elevar a dos periodos de tiempo, ¿no? Del año 1 al periodo 3, dos periodos de tiempo. Bien, entonces acá tengo la cantidad del año 3. Para completar mi tablita yo voy a aprovechar el Excel y voy a esta tasa, que es una tasa fija, yo la voy a poner como constante porque para proyectar los otros periodos voy a utilizar la misma tasa, entonces la voy a poner como constante, es decir, para que la celda ya no, la celda cuando vaya recorriendo ya no se mueva de ese valor. Entonces voy a proyectar y acá tengo las cantidades que se van a producir y se van a vender para los siguientes periodos de tiempo, ¿no? Algo que tengo que tomar en cuenta es que al final o en ninguno de los periodos de tiempo se sobrepase la capacidad de producción, que es de 700.000 unidades. Si nos fijamos hasta el periodo 10, no llegamos a cubrir la capacidad total del proyecto, ¿no? Podríamos sacar incluso acá, yo voy a insertar una filita, ¿cuánto de la capacidad instalada estamos utilizando? ¿No? Entonces, si nos fijamos, el primer periodo de tiempo, hemos dicho, empezamos al 70% y al final del año 10 apenas estamos cubriendo el 89,97% de la capacidad instalada. ¿Ya? Bueno, tenemos que, en base a este dato, seguir calculando o seguir haciendo operaciones para calcular el costo de operación, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos acá en el enunciado, nosotros sabemos que existe costos de operación relacionados con el pago de salarios por unidad producida, el pago de insumos por unidad producida, el pago de energéticos o en este caso energía eléctrica por unidad producida, algunos gastos de algún suministro o algún insumo en este caso como es el agua potable que se va a utilizar para el producto, entonces también un costo por unidad producida, el tema de algunos aditamentos, condimentos, etcétera, por unidad producida, algunos conservantes por unidad producida, envases y etiquetas por unidad producida y el tema de embalajes que tendríamos que prorratearlo
por unidad producida, ¿no? Porque nos está dando un costo por 100 unidades. Entonces, si nos fijamos la característica de todos estos costos, al decir o al enunciar que es por unidad producida, ya directamente nos está manifestando que estos forman parte del costo de producción, es decir, se van a ver influenciados por el número de unidades que se van a producir. Es decir, si producimos más unidades, el costo total de cada uno de estos va a ser mayor. Si producimos menos unidades, el costo total de cada uno de estos también disminuirá. Bien, nos venimos nuevamente al Excel. Yo ya tengo acá, vamos a poner un poquito de zoom. Yo ya tengo acá copiado el tema de los costos, ¿no? Para cada uno de estos. Sin embargo, hay un cálculo auxiliar que yo debería desarrollar. En el tema de embalajes, vamos a suponer que es una caja donde podemos estocar o podemos colocar o tener disponibles 100 unidades de producto, ¿no? Y esas 100 unidades de producto que luego las vamos a distribuir. El costo de esta caja, de este embalaje, de este empaque es de 4,80, ¿no? Habíamos dicho que tiene una capacidad de 100 unidades. Entonces, si prorrateamos por unidad, y en este caso va a ser bastante fácil el prorrateo, es decir, dividir el costo total entre el número de unidades, eso nos dice que el costo por unidad en el caso de los embalajes es de 0,48. Estamos tomando en cuenta como factor de distribución el número de unidades, ¿ya? Bien, ya teniendo los costos unitarios de todos aquellos costos que son directos, ¿sí? Directos, ¿por qué? Porque participan directamente en el proceso de producción, ¿no? Se pueden imputar fácilmente en el producto terminado, se pueden cuantificar, se pueden medir, etcétera, ¿no? Entonces, estos costos que son directos van a formar parte del costo de producción. Pero además de ser directos, estos tienen una característica que ya la hemos venido manifestando. Y esa característica es que son directos, pero también son variables. Y ahorita vamos a ver por qué son variables. Entonces vamos a calcular esto. Y vamos a multiplicar por el número de unidades producidas, ¿no? Acá tenemos el número de unidades producidas. Y para ir arrastrando vamos a ponerlo esto como constante, ¿no? Eso nos permite el Excel. Entonces vamos a utilizar esta como constante. ¿Sí? Entonces el costo de salarios el año 1 es de 318.500. Vamos a hacer lo mismo para los otros costos. Vamos a multiplicar el costo unitario por el número de unidades, ¿no? Y de igual manera vamos a ir completando para todos. Bien, entonces una vez que ya tenemos determinados los costos totales, acá relacionados con las diferentes materias primas, insumos que van a formar parte del producto, además de la mano de obra directa. Entonces lo que procedemos es, en base a estas cantidades que se van a producir para los siguientes años, gracias al Excel que nos da esa ventaja, vamos a ir arrastrando, ¿no? Para los otros periodos de tiempo. Simplemente lo que estamos haciendo es, en este caso, tal cual hemos hecho para el periodo 1, ¿no? Esto multiplicar por la cantidad que vamos a producir, en este caso ahora el periodo 2, ¿no? De igual manera acá, el costo unitario de este insumo multiplicado por la cantidad del periodo 2. Entonces acá hemos dicho podemos utilizar el Excel, ponemos como constante y la ventaja es que nos permite arrastrar directamente, ¿no? Si nos fijamos para cualquier año, está considerando el costo unitario por la cantidad producida en ese periodo de tiempo. Bien, vamos a ir completando para los siguientes años.
Bien, una vez que ya tengo completa la tabla de todos los costos de producción, pues voy a calcular el costo total de producción, que va a ser la suma de todos los costos de los diferentes insumos más la mano de obra directa. ¿Sí? Entonces puedo ir arrastrando para los otros periodos de tiempo. Ahora les decía la característica de este costo de producción o de todos estos costos, que además eran directos pero eran variables, ¿no? Fíjense cómo el costo de producción total es variable. ¿Y por qué es variable? Porque varía en función del número de unidades producidas. ¿Sí? Esa es su característica. Bien, teníamos un dato acá respecto a los sueldos, ¿no? En este caso sueldos vamos a considerar como aquellos pagos que se hace al personal administrativo, aquellos pagos que en costos normalmente se dice que son aquellas erogaciones que se hace a la mano de obra indirecta, es decir, que no participa directamente en el proceso de producción, y nos dice que es un importe de 120.000 por año, ¿no? Fíjense, fijo, su primera característica es que es fijo, pero además nos dice que no contempla las cargas sociales. Entonces vamos a suponer, de acuerdo a nuestra legislación, que las cargas sociales normalmente son del 16,71%, ¿no? Entonces, 120.000, paréntesis, uno más, y la tasa de cargas sociales, ¿no? Entonces ese sería el costo total de los sueldos, ¿no? Considerando el haber básico más las cargas sociales, ¿no? Posteriormente teníamos los costos relacionados con el pago de servicios básicos, seguros, gastos de comercialización, comisiones, etcétera, algunos gastos generales y el pago de alquiler, ¿no? La característica de estos es que son fijos, ¿no? No dependen o no varían del número de unidades producidas, pero además son indirectos. ¿Qué quiere decir eso? Que no participan directamente en el proceso de transformación, ¿no? Vamos a copiar todos estos costos para los siguientes años, ya que esa es su característica, ¿no? Bien, entonces, al igual que hemos hecho en los costos de producción, la suma de todos estos nos va a dar el costo total de administración y ventas, ¿no? Y vamos arrastrando. Entonces ya del costo de operación ya tenemos dos elementos: el costo total de producción por cada año, el costo total de administración por cada año, y ahora nos faltarían los otros costos. Dentro de los otros costos, intereses y depreciaciones, ¿no? Vamos a hacer, antes de completar el tema de los intereses, vamos a calcular una tablita de amortización. En realidad vamos a calcular dos tablitas de amortización considerando los dos métodos para hacer una pequeña puntualización. De hecho, nos dice que en el ejercicio nos plantea que el tema de las amortizaciones o las cuotas serían decrecientes. Entonces estamos hablando del método alemán, ¿ya? Entonces fíjense, acá tenemos dos tablitas de amortización. En el método alemán lo que calculamos en primera instancia es el capital, en cambio en el método francés lo que calculamos es la cuota. Vamos a proceder a calcular eh, el capital que tenemos que ir amortizando cada periodo de tiempo. Más que amortizando es devolviendo para reponer el capital que habíamos obtenido en préstamo, ¿no? Entonces este es el capital inicial que hemos obtenido en préstamo, comprometidos a pagar en 5 periodos de tiempo, ¿no? Eso quiere decir que cada periodo de tiempo vamos a cancelar 112.525,84, ¿no? Es una devolución fija que vamos a hacer al capital. Entonces fíjense los 5 años. Al cabo de los 5 años vamos a devolver el capital que habíamos obtenido en préstamo,
¿no? Conociendo ya los pagos que vamos a hacer al capital, debemos calcular cuánto estamos pagando de intereses para obtener el valor de la cuota. En este caso, la cuota no va a ser otra cosa que, permítame, voy a utilizar la pizarra. Entonces, por cuota vamos a decir, para nosotros la cuota va a ser igual a las devoluciones del capital más los intereses, ¿ya? Y vamos a utilizar para el cálculo de intereses una formulita que la conocemos muy bien, que es la fórmula del interés simple, que es igual al capital inicial, ¿sí? Al capital inicial multiplicado por los periodos de interés por n y por la tasa de interés, ¿no? Por capital inicial vamos a considerar que van a ser el capital que tenemos que todavía devolver al final de cada periodo de interés, es decir, aquel capital que todavía no hemos devuelto al acreedor, o si quieren de otra manera, los saldos que todavía se adeudan a nuestro acreedor. Bien, entonces los intereses hemos dicho que va a ser igual al saldo al acreedor. En este caso, el saldo al periodo 0 multiplicado por un periodo de interés por la tasa de interés, que es el 12%. Por temas del Excel, yo le voy a poner la tasa con constante y voy a copiar la formulita para los otros periodos de tiempo, ¿no? El primer periodo de tiempo yo debo pagar un interés de 67.515,50. Entonces la cuota habíamos dicho que es igual a las devoluciones del capital más el interés que se había generado por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces esa va a ser la cuota. Entonces nos interesa saber además cuál es nuestro saldo al final del periodo 1, puesto que ya hemos amortizado una parte de la deuda. Entonces, si nosotros adeudábamos 562.000 menos el valor que hemos amortizado ese periodo de tiempo, nosotros tenemos un saldo de 450.103,36. En este caso, la cuota del periodo 2 sería de 166.538. Si nos fijamos, tanto el interés como la cuota de un periodo a otro disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque estamos pagando el interés sobre el saldo del periodo anterior, ¿no? Eso es lo que les manifestaba anteriormente. Bien, yo voy a calcular, perdón, acá vamos a calcular cuál es nuestro saldo el periodo al final del periodo 2 y ya podemos calcular nuestra cuota, ¿no? Nuevamente calculamos nuestro saldo y también ya tenemos nuestra cuota. Yo lo puedo arrastrar y también puedo arrastrar, ¿no? Si nos fijamos al final del último periodo de interés, el saldo tiene que ser 0, ¿no? Y además de haber cubierto capital, hemos pagado intereses, ¿no? El interés total que se ha pagado en 5 periodos de tiempo es de 202.546,51. Bien, vamos a calcular también qué pasaría si el método de amortización no es a cuota variable, ¿no? ¿Qué pasaría si el método de amortización es a cuota fija? En este caso estamos hablando del método francés. Entonces yo voy a utilizar una formulita matemático-financiera del Excel, que es la función pago. En realidad la función pago me va a calcular una anualidad. Habilito la función pago, coloco la tasa de interés para colocar un nuevo valor, pongo punto y coma, me dice cuántos periodos de interés, ¿sí? Punto y coma, me dice si voy a calcular esta función pago a partir de un valor actual o de un valor futuro. En este caso tengo un valor actual,
pero yo le voy a poner un signo negativo por delante para que me calcule en valor positivo. Entonces habilito el valor actual, punto y coma, me dice cuál es el valor futuro. Como ya he colocado el valor actual, no necesito colocar el valor futuro, le pongo 0, punto y coma, y me dice si este pago va a ser al final del periodo de interés o al inicio del periodo de interés. Generalmente nosotros trabajamos al final del periodo de interés, entonces le vamos a poner 0 y enter, ¿no? Entonces fíjense, acá ya hemos calculado la cuota y yo voy a ir copiando para todos los periodos de interés. ¿Sí? Bien, entonces acá ya conocemos la cuota, ¿no? Entonces habría que deducir cuál es el interés y cuál es el capital. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es invertir nuestra formulita, ¿no? Si acá nuestra cuota era igual capital más intereses, entonces yo puedo invertir la fórmula. Capital más intereses igual cuota, ¿no? Yo quiero despejar para capital. Entonces vamos a despejar para capital. El capital va a ser igual a la cuota menos el interés, ¿no? Entonces de esa manera yo voy a poder calcular el capital. O las devoluciones o los pagos o las amortizaciones que estoy haciendo al capital. Entonces, para calcular el interés, no nos olvidemos, el interés simple, ¿no? El capital multiplicado por los periodos de interés, que en este caso es 1, por la tasa de interés, que nuevamente lo voy a colocar como constante. ¿Sí? Y yo voy a arrastrar. Bueno, antes de arrastrar, entonces ya vamos a deducir el capital. Hemos dicho que el capital va a ser igual a la cuota menos el interés. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál sería el saldo al final de este periodo, al final del periodo 1? El capital inicial menos la amortización que se ha hecho durante el periodo de tiempo, ¿no? Entonces, yo voy a ir arrastrando. Voy a arrastrar los pagos que tenemos que hacer de intereses. Y voy a arrastrar el capital, ¿no? Si nos fijamos, todos los pagos al capital nos permiten devolver al acreedor el capital que habíamos obtenido el préstamo, ¿no? Ahora, bueno, hemos calculado de esta manera, vamos a calcular estas dos tablas de amortización con estos dos métodos para ver una pequeña diferencia. Si nos fijamos en el método alemán, los pagos totales a intereses son menores a los pagos totales a intereses en el método francés. Y no se olviden que en ambos métodos estamos utilizando la misma tasa. ¿Cuál es la diferencia? Si nos damos cuenta, los pagos al capital en el método alemán son mayores a los pagos al capital que hacemos en el método francés. Y no estoy hablando del capital total, ¿no? Sino de las amortizaciones parciales. Eso quiere decir que mientras más amorticemos a nuestro capital, también los intereses van a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque pagamos intereses sobre saldos, ¿sí? Eso nos permite en nuestra legislación pagar intereses sobre saldos. Sin embargo, esto tiene una carga financiera para el proyecto. ¿Por qué? Porque para pagar más capital o devolver más capital necesitamos mayor liquidez, ¿no? Fíjense, las cuotas totales en este método son mayores a las cuotas totales en el método francés. Entonces, normalmente lo que hacen las entidades financieras es que nos calculan nuestra cuota con el método francés, y no solo porque sea más beneficioso para ellas por el interés total, sino porque ellas garantizan nuestra capacidad de pago, es decir, aparentemente ellas se preocupan porque tengamos capacidad para cubrir con
con nuestras deudas, con nuestros compromisos, ¿ya? Bien, entonces, de acá de estas tablas de interés, vamos a suponer, hemos dicho que estamos utilizando el método decreciente, entonces voy a copiar estos intereses a mi estado de costos para poder calcular los costos totales. Ya, yo ya lo tenía copiado, entonces acá tengo, ¿no?, los intereses del periodo 1, del periodo 2, 3, 4 y 5. En el caso de la depreciación, no nos olvidemos que la depreciación, perdón, vamos a incorporar, no nos olvidemos que la depreciación en realidad no es un costo, ¿no? La depreciación en realidad es un fondo y ese fondo nos sirve como un ahorro para que cuando demos de baja el activo, en realidad es una reserva, ¿no?, con mayor propiedad. Cuando demos de baja el activo nos va a permitir reponer ese activo, ¿no? Generalmente se utiliza el método de depreciación de línea recta, ¿no? Y ese método de depreciación de línea recta, es decir, para calcular la depreciación anual, es igual al valor del activo, es decir, cuál es el valor del activo menos o cuánto cuesta el activo, el valor residual de ese activo, si es que tiene algún valor de rescate después de su vida útil, dividido entre el número de años de su vida útil, ¿no?, o los años de su vida útil, ¿no? De esa manera calculamos la depreciación en línea recta. Para este ejercicio, de acuerdo al enunciado, estamos suponiendo que el valor residual de los diferentes activos que estamos considerando es 0, ¿no? Bien, entonces ya teníamos calculada también la depreciación, ¿no? Y en función de esta depreciación más los intereses, nosotros vamos a calcular el importe de los costos o los otros costos, ¿no? Y para eso lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a ir sumando. Y acá tenemos, ¿no? Bien, una vez que tengo el costo total de producción, el costo total de administración y ventas más los otros costos, yo voy a sumar. Voy a sumar todos estos importes y voy a obtener el costo total de operación, ¿no?, por periodo de tiempo. Voy a arrastrar con el Excel para calcular de los otros periodos de tiempo, ¿no? Entonces acá yo ya tengo, ¿sí? Ya tengo calculado mi costo total de operación. Bien, acá ya hemos concluido una parte de lo que nos pedía el ejercicio, es decir, calcular o estimar lo que son los costos. Por otro lado, vamos a calcular los ingresos, ¿no? Y para el ingreso tenemos dos variables importantes, el precio por un lado y por el otro lado la cantidad. Simplemente no olvidemos que el ingreso es igual al precio por la cantidad. Si quieren, el precio del bien X multiplicada por la cantidad del bien X, ¿ya? Entonces nos volvemos a nuestra tablita y multiplicamos, ¿no? Acá yo ya tengo resumido el precio por la cantidad. Entonces acá tenemos una estimación de los ingresos que también van a ser variables, ¿no? Estos son nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque el número de unidades vendidas en este caso va a ir incrementando cada periodo de tiempo. Bien, entonces ya tenemos 2/3 partes del ejercicio, ¿no? Tenemos los costos, los ingresos, y por otro lado nos faltaría calcular la capacidad de pago. ¿Y a qué se refiere la capacidad de pago? Es decir, poder determinar si es que después de haber cumplido el proyecto con todo lo que son
sus obligaciones operativas, es decir, todos los costos operativos que debe cubrir el proyecto con sus ingresos relacionados con la obtención del producto terminado, si es que tiene algún remanente para cubrir con la devolución del capital obtenido en préstamo. Y no estoy diciendo del pago de intereses, sino la devolución o la amortización del capital que hemos obtenido de los acreedores. Entonces nosotros vamos a calcular algo que se llama el flujo, y el flujo es igual, acá yo ya lo tengo calculado, pero se los voy a calcular nuevamente, es igual al ingreso menos el costo de operación. En realidad estamos calculando la utilidad operativa, si quieren, ¿no? Es decir, aquella utilidad antes de cubrir interés o después que está relacionada con los aspectos operativos del negocio, ¿no? Entonces, el ingreso menos el costo de operación, ¿no? Yo ya lo he calculado para los 10 periodos de tiempo, ¿sí? Y si nos fijamos, tenemos un flujo o un remanente positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber cubierto todos los costos, inclusive intereses y depreciaciones, ¿no? Inclusive estamos cubriendo ya intereses y depreciaciones, el proyecto está generando un remanente positivo. No nos olvidemos que la amortización, acá tenemos que calcular la amortización, ¿no? Era de 112.525,84. Entonces tenemos que devolver ese capital que hemos obtenido en préstamo, ¿no? Yo ya lo tengo copiado, ¿sí? Solo era para 5 años y obtenemos algo así como que el saldo. Vamos a suponer que esto es un saldo y esto va a ser igual creo que ya lo tengo calculado. Ya, entonces esto va a ser igual al flujo menos la amortización. Entonces acá tenemos, y fíjense todavía durante 5 periodos de tiempo que tenemos que amortizar el capital que hemos obtenido en préstamo, aún así tenemos un saldo positivo, ¿no? Fíjense, acá está expresado con los signos. Es decir, que tenemos solvencia, ¿no? En otras palabras, existe capacidad de pago por parte del proyecto para hacer frente a sus obligaciones, en este caso a sus, a sus deudas obtenidas en este caso del crédito que hemos obtenido. Bien, entonces con esto ya hubiéramos calculado los tres aspectos que nos pide considerar el ejercicio. Con esto estaríamos concluyendo. Muchas gracias.